En 1991 con la Unión Soviética y con esta el fin de una época, pero para entenderlo mejor debemos remontarnos al mandato de Brezhnev. Sin nuevas ideas para dinamizar el régimen comunista, el país volvió al centralismo de la época stalinista y se fue hundiendo en la burocratización y el estancamiento. Reinstaló severas restricciones para impedir críticas, ni permitió disidencia política, religiosa o intelectual. Esta época de estancamiento se puede resumir en tres periodos importantes: la desaceleración de los indicadores macroeconómicos, con el aumento del PIB per cápita en un 3,24% de los años 50 a los años 70, el considerable acceso de bienes de consumo por parte de la población, duplicando el consumo de alimentos y cuadriplicando las compras de bienes duraderos, y por último, la carrera armamentística contra Estados Unidos, en particular en la guerra nuclear y la carrera espacial, que consumió una gran cantidad de recursos que no se pudieron invertir en bienes de consumo y servicios u otras industrias tecnológicas. Este periodo se caracterizó por la paz y estabilidad, garantizadas por un Estado benefactor. En el ámbito social, las familias tenían una considerable cantidad de bienestar aportado por sus ingresos que les permitían comprar y aumentar sus bienes de consumo, como la lavadora, aspiradora, etc. Al comienzo del estancamiento, los indicadores económicos soviéticos se encontraban en auge, y en muchos casos ocupaban las primeras posiciones mundiales. El plan de Brezhnev por mejorar el nivel de vida de la población dio sus resultados. El nivel de vida y la calidad de la vivienda en la Unión aumentaron considerablemente, además de otros beneficios sociales. Sin embargo, la desaceleración de la economía acabó afectando a la población. Los servicios públicos, la sanidad y otras instituciones se fueron deteriorando. Por primera vez en las enfermedades aumentaron, la nutrición y el consumo de alimentos comenzaron a disminuir, dándose casos de racionamiento. Mientras la economía caía en el estancamiento, la sociedad se volvió cada vez más estática. Siempre hacían lo mismo. Los trabajadores cualificados que tenían salarios bien remunerados mantenían sus puestos de trabajo y con el deterioro de la economía, los trabajadores menos cualificados no tenían posibilidad de ascender. En estas situaciones, los menos productivos no eran despedidos, por lo que se mantuvo esta improductividad. Para solucionar este problema, el gobierno incentivó las actividades de ocio y vacaciones, mientras que los sindicatos recompensaban a los trabajadores más productivos y a sus familias con vacaciones pagadas. A partir de este punto, la economía soviética se enfrentó a más complicaciones. La principal razón se recoge en la agricultura. Aunque ésta experimentó un crecimiento exponencial hasta los años 80, no pudo seguir el ritmo en proporción al nivel de vida de la población. Todo esto fue dado por la reforma de Kosygin, de 1965, la cual Brezhnev estaba en contra, ya que quería mejorar las condiciones de la agricultura más que en la calidad que de los productos industriales ligeros. En 1985 muere Cherchenko, quien deja la URSS con un sistema político y económico muy estancado a su heredero, Mikhail Gorbachev. Este se convierte en el secretario general del Partido Comunista y empieza a proponer cambios. En política interior promueve una serie de reformas llamadas las Glasnost, reformas para fomentar una mayor libertad de expresión, y la perestroika, que es una serie de reformas para descentralizar el control de la economía por parte del Estado mediante la liberación de la producción, pero siempre siendo fiel a los principios comunistas. Gorbachev nombra a Boris Yeltsin jefe del Partido Comunista de Moscú. En 1987 Gorbachev presenta un plan de reformas políticas y económicas ante el Comité Central y empieza a ser muy popular en los países occidentales. En septiembre de 1991, la URSS reconoció la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. El 8 de diciembre de 1991 anunció la disolución de la Unión Soviética. En este momento, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reúnen para firmar un tratado y crear así la Comunidad de Estados Independientes, el CEI, una organización supranacional compuesta por 10 de las 15 repúblicas soviéticas. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev dimite y desintegra la URSS. La disolución de la URSS llegó y consiguió una serie de derrumbes económicos y territoriales a causa de las reformas llevadas a cabo por Gorbachev. En primer lugar, hay que hablar acerca del colapso económico que tuvo lugar. Esto sucedió a causa de la rapidez con la que quería pasar de una economía planificada socialista a una economía de mercado libre. Pero aún así, la parte más conservadora del Partido Comunista se oponía. Este intento de transición de una economía a otra provocó una dislocación en todo el sector agrícola e industrial de la URSS. En segundo lugar, este hecho histórico generaba otra serie de consecuencias. El país virtualmente se paralizó, la inflación se disparó, hubo un aumento de la pobreza y a través de los nacionalismos se canalizaron las protestas sociales. En tercer lugar, se instalaron políticas de transición con una gran fluidez al capitalismo, tanto en la URSS como en la mayor parte de los países independientes. Bajo esas políticas, todos esos países experimentaron rigurosas contracciones de sus economías. El colapso posterior a la disolución de la URSS provocó que muchos países tardasen una década en recuperar los niveles que había cuando estaba establecido el régimen socialista. Por ejemplo, afectó en concreto a las telecomunicaciones y el tratamiento de la información.
La disolución de la Unión Soviética y la ruptura de los lazos establecidos en la economía de este país tuvieron como consecuencia una gran crisis económica y una caída catastrófica de los niveles de vida en los años 1999. Tanto en las antiguas repúblicas soviéticas como en todo el bloque del Este, este suceso repercutió en un mayor grado que la Gran Depresión. En función a las consecuencias externas tuvo lugar la desaparición de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, creación de la Federación Rusa y la Comunidad de Estados Independientes, reunificación de Alemania, caída de los regímenes comunistas en toda Europa del Este, el dominio político y militar de los Estados Unidos, hegemonía económica de los Estados Unidos, Alemania y Japón, guerras civiles en Yugoslavia, donde nacen nuevos estados, dominio del nacionalismo en la política rusa y la creación de la Unión Europea. Para finalizar, queremos concluir con una frase que dijo Vladimir Putin. La caída de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. La epidemia de destrucción se expandió incluso en Rusia. El ahorro de los ciudadanos fue aniquilado y los viejos ideales destruidos.